CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Presentamos el programa Caminemos Juntos. Una mañana un poco fría, pero despejada. Se ve todo hermoso y queremos dirigir nuestro saludo también al día de hoy a la localidad de San Ignacio que celebra sus patronales. Hoy es el día de San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola. Que tengan un hermoso día y un hermoso festejo. Así es. Bueno, y para hoy, comenzando la primera etapa de este programa, vamos a presentar un tema muy interesante en la vida espiritual. Decimos vida espiritual, pero es en realidad para toda la vida cotidiana, la vida de relación, la vida de la sociedad, la vida de nuestro trabajo, en todos los aspectos de nuestra vida. El tema que vamos a desarrollar, vamos a hablar algunos aspectos de este tema, es la participación. Adelante. En realidad, en la vida, todos participamos siempre. Todos participamos de todas las cosas, pero no todos participamos de la misma manera y en el mismo nivel. Es una idea común cuando uno va creciendo, la de tener algo y poseerlo indefinidamente. Esto es mío. Y así hacemos con cantidad de cosas que inclusive la ley legaliza y legitima. Pero si vamos a ver la realidad absoluta, ¿quién puede retener los bienes indefinidamente? Y ni inclusive la salud, con la edad o la enfermedad y finalmente la muerte. ¿No sería más sabio, más sensato, más propio del sentido común tener una actitud más libre, entendiendo libertad interior, es decir, responsabilidad en nuestros actos y libertad interior? Eso es lo que nos mueve a hablar de la participación. Nada es para siempre. Entonces, estableciendo una relación sensata, sabia, nos damos cuenta de que podemos utilizar diferentes bienes, relacionarnos, pero con una actitud de libertad, de no querer poseer como algo mío que si me lo quitan me cortan un pedazo de mi vida. Yo recuerdo algo que me pasó una vez. Volvía de embalse manejando un vehículo solo y estaba apuradito. De pronto, sobre la banquina, aparece una persona. Estaba detenido con el vehículo. Y me hace seña con la mano. Me paro. Me dice que él era turista norteamericano y que le habían prestado una camioneta, se le había pinchado una goma y el gato que tenía no le servía, era muy liviano. Le presté el gato que teníamos en el vehículo, un gato hidráulico, lo usó, hizo el trabajo que tenía que hacer, limpió cuidadosamente el gato y me lo devolvió. Y cuando me dio la mano nos miramos en los ojos y nos dimos cuenta que ahí no había diferencia ni de frontera ni de nacionalidad. Todos participamos de lo mismo, ayudarnos unos a otros. Una analogía es la del aire. No me puedo apropiar del aire que respiro y que me da vida. Y en algún momento, mi aire, el que estoy tomando ahora, pasó por usted, pasó por el otro, por la otra persona. Ese aire que compartimos cotidianamente, constantemente, sin siquiera pensarlo, y nadie dice, este aire es mío. Otro aspecto de la participación es empezar a tomar conciencia de todas las cosas que compartimos en nuestro planeta y que utilizamos todos. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, el cuidar la limpieza de las calles, el no arrojar basura en cualquier parte. Cuando manejamos un vehículo,
respetar las normas de tránsito, porque otros también tienen su libertad, su espacio para circular. Los peatones, los otros vehículos, los pasajeros que yo puedo llevar en el que conduzco, distintas cosas que hacen que la participación sea una integración de muchos factores, de muchas personas que convivimos en la sociedad. Primero, quizás haya que pensar en todo lo que implica nuestra función, nuestra responsabilidad, nuestra tarea que tenemos que hacer en cada momento, y a medida que vamos ampliando la conciencia, ver las otras responsabilidades de las otras personas, los otros derechos, los otros bienestar, el otro bienestar que tiene que tener la otra persona para ir expandiendo esa participación, esa conciencia, a fin de que todos podamos convivir en un mundo con un bien común bueno para todos. Bueno, otra forma de practicar la participación es considerar y tener en cuenta que cuando participamos aprendemos a no desperdiciar nada. Y esto es muy importante, porque tenemos muchas oportunidades de no desperdiciar cosas. Sentimos que tenemos la obligación de usar con eficiencia lo que poseemos y que desperdiciar sería despreciar el valor vital que existe en todas las cosas. Y especialmente es despreciar la vida que cada persona pone en lo que hace. La participación está relacionada con algo que en CAF nosotros llamamos la noción de ser. La noción de ser es la noción que yo tengo de mí mismo en relación con mi entorno. Inmediato. Por ejemplo, es decir, el otro, yo puedo participar con el otro y sin embargo participo con alguno de los otros, los que comparten mis ideas, y con otros no. Comparto cuando estoy bien o me siento contento y no comparto cuando me siento triste o estoy disgustado. Desde este punto de vista, la vida en la vida espiritual, la participación se pueden determinar en tres niveles: la paternalista, la de solidaridad y la de inclusión. En la paternalista, generalmente yo me coloco por encima de todas las cosas y me coloco por encima de los demás. Yo quiero ayudar, pero los demás tienen que hacer las cosas conforme a lo que a mí me parece que es correcto. Si no es así, no me siento conforme y generalmente no me presto a dar lo que puedo dar. Además, quiero y exijo el reconocimiento, aunque no lo diga explícitamente, implícitamente está predeterminado que necesito ser retribuido. La solidaria, generalmente yo comparto y participo de todas aquellas organizaciones de bien público o que hacen bien a la comunidad o al medio ambiente, ¿no es cierto? Pero aún dentro de eso yo juego un rol, siempre soy yo el que está presente en prestando la colaboración, por así decirlo. Recién en el proceso de inclusión, mi corazón, mi ser se abre y dejo que el otro o los otros penetren totalmente en mí. No me importa ni la ideología, ni la religión, ni las características, ni siquiera si pertenecen a un grupo discriminado por otro. Simplemente tienen una necesidad y respondo a ella. Esta semana pasada tuve que viajar a Córdoba. Iba en el bus, íbamos por el Alto, y todos sabemos que en el dique de los Molinos hay muchas curvas y es prácticamente imposible pasar a nadie. Delante nuestro iba un camión, muy lentamente. Al llegar propiamente al dique, el camión se hace a un lado para que pase el bus. Al llegar al otro extremo, el bus estacionó a un costado para que pasaran los coches que venían detrás. Creo que es una manera espontánea, natural, significativa, porque es tener en cuenta a los demás, al otro, al que está ahí, y hacer algo concreto para poder facilitarle en algo.
Quizás esa acción también se podría llamar compromiso, porque la persona es como que está comprometida con los otros que circulan por la ruta. Cuando participamos, vivimos comprometidos. Se dice, ¿cómo podríamos perder tiempo? Nuestro tiempo ya está dado por nuestra participación, por nuestra responsabilidad, por nuestro amor. Responsabilidad, compromiso y amor es una sola cosa en ese caso. No significa que el compromiso, la responsabilidad sea algo pesado cuando uno lo hace con amor. Y pasamos a la música. Aquí nuestro operador nos va a poner nuestro primer tema musical. Escuchábamos del compositor argentino Julián Aguirre el llamado Triste número 5. Quisiera explicar un poquito. Julián Aguirre es un compositor argentino nacido a fines del siglo XIX y falleció en 1925, principios del siglo XX. Su formación académica es de música clásica. Estudió en Buenos Aires, luego en Madrid y también en París, y se caracterizó por tomar temas argentinos, especialmente de La Pampa, para hacer composiciones orquestales de gran nivel musical. Y quisiera hacer un comentario más. La interpretación que escuchamos es del conjunto desaparecido ya Buenos Aires 8, conjunto de 8 vocalistas a capela que hacen arreglos espectacularmente bien y que suena, por supuesto, muy, muy bien. Queríamos recordar, para quienes nos quieran transmitir sus opiniones, comentarios, preguntas o sugerencias, los teléfonos de la radio. 03-546, la característica de Santa Rosa de Calamuchita, 420-007, o bien al celular 154-18-605. Gracias. Vamos a pasar. ¿Iba a decir algo? Sí, quiero comentar simplemente a todos nuestros oyentes, los cientos que nos llenan de llamadas por teléfono y de carta, que hoy estamos presentes todo el equipo de Caminemos Juntos. Está Juan Carlos, está Miguel, está José y el que me habla, Manuel. Y Félix. Y Félix. Sí.
Pasamos entonces a la música. No, hoy está la entrevista. Tenemos una entrevistada, vamos a hacer una entrevista a una doctora de nuestro medio. La pasamos ahora inmediatamente. Buenos días a todos. Estamos otra vez continuando con nuestro programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en esta parte del programa, en este bloque, tenemos una invitada que le vamos a dar una sorpresa. Es Raquel Rodríguez, médica, profesora de nutrición, ¿puede decirse así? No. Investigadora. Claro. Investigadora. Raquel, nos estaba contando aquí fuera de micrófonos cómo inició, cómo eligió la medicina. Parece que fue de muy jovencita, de muy pequeña. Sí, yo les estaba comentando que tenía 3 años y medio, no llegaba a 4 años, y mis papás eran zapateros. Y al lado de la zapatería había una casa de juguetes, y un día yo descubrí ahí un maletincito de cartón que después me lo regalaron para Navidad. Y cuando me vienen a buscar mis padres, yo seguía con el dedo en el maletincito, señalándolo, y mi mamá medio se asustó y me dice, ¿qué pasa? Y yo dije, yo voy a ser médica. De ahí en más trataron de convencerme de todas las formas habidas y por haber que no, y bueno, no lo lograron. Jamás tuve dudas de que, bueno, mi profesión era la medicina. Bueno, usted empezó con la medicina, pero después, dentro de la medicina clásica, usted dice que se recibió ya con una especialidad. Claro, porque Y después, ¿qué otras especialidades? Porque claro, nos ha contado varias. El tema es así. Yo vengo de una formación religiosa y estudié teología muchos años, y para mí la espiritualidad es como la base de mi existencia. La espiritualidad con el nombre que cada uno le pueda tener, que le sirva, con el nombre o con la técnica o con el camino que a cada uno le sirva. Lo que a mí me pasó con la medicina ortodoxa es que nunca me terminó de cerrar esta concepción del ser humano solamente como un cuerpo. Y eso me llevó a mucha búsqueda, a muchas especialidades en las que realmente no terminaba de cerrar lo que la ortodoxia médica decía y lo que la ortodoxia médica dejaba de decir. Ahora, por ejemplo, entiendo que en la medicina actual está como buscando una comprensión más integral del ser humano, ahora tanto sí, física, emocional y espiritual. Ahora, el tema es el siguiente. Yo considero, después de muchos años de estudio, que el grave problema de la medicina ortodoxa es que va de abajo hacia arriba. Entonces, nosotros somos una frecuencia vibratoria densa, después somos una frecuencia vibratoria emocional, después somos una frecuencia vibratoria mental y después somos una frecuencia espiritual, como lo dice Madame Blavatsky, como lo dicen todos los grandes conocedores, claro, de las los distintos cuerpos. Digamos. Los distintos cuerpos. Sí. Que están en todas las culturas reconocidas con distintos nombres. Con distintos nombres, para algunos es emoción, para otros es astral, para otros es akasha, para otros es... Sí. Entonces, el problema que yo veo en todos estos conocimientos que yo he adquirido estudiando de grandes maestros es que ahora está muy en boga por la biodecodificación, es que la medicina pone toda su atención en lo físico y considera que resolviendo lo físico va a equilibrar los otros niveles. Y en realidad es exactamente al revés. El ser humano se enferma primero en su parte espiritual y mental. Es que primero se enferma adentro y después se expresa en el cuerpo. Exactamente. ¿Cierto? Entonces después expresa en el astral, que es lo que primero se enferma, y después, por último, enferma el cuerpo. La medicina, lo único ortodoxa, lo único que hace es sacar el síntoma físico, pero obvia que esa persona es un ser trascendente. Entonces, si la solución no es trascendente o mental o emocional, ese síntoma
que saco de acá va a aparecer en otro lado como un Claro, llamado porque de auxilio no del cuerpo. solucionamos el problema de fondo. Exacto. Eso es lo que pasa. Que es la trascendencia y el sentido de trascendencia. Es la trascendencia espiritual y el sentido de trascendencia espiritual. Entonces, bueno, yo, gracias a Dios, que al principio a mí me generó mucho estrés, pero después fue una bendición muy grande, cuando me recibí, que por razones de trabajo de mi exmarido fuimos a vivir a Buenos Aires, mi primer trabajo fue en escuelas de discapacitados, de ciegos, de sordomudos y de pseudoligofrénicos. Y en las escuelas de discapacitados, a ver, la medicina ortodoxa es muy omnipotente, es como que el médico es quien maneja todo, controla todo y es su palabra la válida. Claro. El tratamiento que da y todo. Pero al punto que en los recetarios médicos dice RP, que significa hágase en latín. Ah, así es. Es una orden. Hágase. Cuando yo, es más, el doctor te va a curar. Usted hace lo que yo le diga. Si hace lo que yo le digo. Si usted hace lo que yo le diga, si usted toma la medicación, el paciente no tiene derecho ni a pensar, ni a conocer, ni a opinar. En mi experiencia con las escuelas de discapacitados, el médico era parte de un equipo. Entonces la palabra del médico era una parte del grupo. El maestro de taller, el que los bañaba, la cocinera, la directora, la maestra, la fonoaudióloga, el profesor de actividad física todo y el médico. Equipo. Era uno más. Sí. Entonces mis primeros años de formación, aparte de estar haciendo especialidades médicas, fue donde yo era una más. Entonces yo dije, no, acá hay que empezar a escuchar a todo lo que el cuerpo dice. Hice muchas especialidades, hice 4 tesis de doctorado, hasta que, siempre en una búsqueda, llego a la medicina china. Hago una diplomatura en medicina china con la Universidad de Shanghái, y ahí es donde yo ya empiezo a vislumbrar lo limitado de la medicina ortodoxa. La medicina ortodoxa es una medicina biotecnológica, donde se aplica tecnología a un cuerpo. No son medicinas integrales, no se evalúa la alimentación de la persona, la emoción de la persona. No es holística. No es holística. En una palabra. Por eso yo me autodenomino médica holística. ¿Por qué? Viene gente que me dice, yo vengo a verte porque haces medicina naturista. Yo no hago medicina naturista. Si hace falta una medicación naturista, la sé manejar. Pero a veces, me pasó el martes pasado como ejemplo, que el 40% de la gente que fue al consultorio, lo único que hice fue cambiar la alimentación. Lo único que hice. Ahora una pregunta me sale de todo esto. Siendo que la enfermedad aparece o se origina no en el cuerpo físico, sino en otro más sutil, ¿por qué ocurre eso? ¿O cuál sería la causa? ¿Dónde hay que buscar la solución para que no nos enfermemos? Por eso les digo que en ese sentido la medicina china es una medicina completamente íntegra, porque ellos hasta saben, de acuerdo al órgano, la emoción que está manejando la enfermedad. Entonces, si la persona hace su sintomatología, por ejemplo, en corazón, no es el corazón el enfermo, es el corazón, es el intestino delgado, es su nivel de emoción exagerada. Por eso los enfermos de corazón generalmente se ponen muy rojos. Es una base de alimentación con mucho amargo, aunque la persona ni se entera. Entonces, esto está escrito hace 9.000 años. Esto no es una novedad. La medicina quechua, que yo también tengo hecho un posgrado de 14 años en medicina quechua, tiene de códigos escritos 60.000 años. Vaya. Tiene experiencia suficiente. Es más, en los registros, por ejemplo, las arcadas que hay en Bolivia, por ejemplo, los registros de las pirámides, que yo los he visto y gracias a Dios he tenido la posibilidad de que maestros
me los decodificaran, porque yo también estudié muchos años simbología antigua, ellos hacían un diagnóstico, un médico quechua iba a ver un enfermo. Entonces él primero buscaba el problema emocional. De allí el gran manejo que tenían de plantas expansoras de conciencia. Porque si la persona no sabía dónde estaba el problema, ellos lo ensullaban y lo llevaban a un estado de conciencia de dónde estaba trabado. De ahí en más, si ellos destrababan el proceso emocional, podían darle algo o no. O solamente el concepto del amuleto, que era algo concreto, una estatuilla, una piedra, un diente. Pero era simplemente un punto de referencia. Exactamente. Nada más que eso. Hoy la gente usa de amuleto los laboratorios. Entonces, si el laboratorio está bien, yo estoy bien. Claro. Si la ecografía me dio bien, yo estoy bien. Va al trabajo y tiene 20 problemas con su jefe, pero está bien porque el laboratorio está bien. Sí. Claro. Es tan la profundidad del conocimiento quechua que los grandes sabios explican que los quechua fueron los primeros en el cambio de raza con los lemurianos y con los atlantes. Por eso hay un montón de conocimiento que uno cuando estudia dice, pero ellos ¿cómo lo sabían? Y claro, porque ellos tenían una activación de su campo astral que no lo tiene. La percepción mucho más no lo tienen hoy. fina. Claro. Entonces una vez hablando con un médico me dice que tengan 60.000 años no quiere decir que sean mejores. Le digo, pero la medicina nuestra tiene 150. La de ellos le funcionó y les sigue funcionando. En México, yo en México fui a estudiar la técnica del temazcal, que hace años que quería aprender a manejarla. En México hoy el temazcal reemplaza la diálisis. Perdón, ¿De qué se trata el temazcal? El temazcal significa baño de vapor. Y es, es un concepto universal, mundial. En Oriente Medio es el sauna. Claro. Sí. En América todas las culturas lo usaron. Y el concepto es someter a la persona a altas temperaturas. Nosotros con mi esposo hicimos temazcal a 65 grados. Hay dos mecanismos que usa el temazcal. La persona transpira. Entonces, ¿qué pasa? Primero, abre todos los poros. Elimina toda la toxina, en el caso de la diálisis, la urea. Y después, de acuerdo a lo que el que maneja el temazcal, donde quiere llegar, se sauma con plantas. La piel es nuestro órgano receptor más grande. Entonces, por toda la piel se absorbe la planta. Entonces es un método de sanación increíble. Es natural. Absolutamente natural. Es decir, entra por donde tiene que entrar. Y por la nariz. Claro. Y por inhalación. Y bueno, en México ellos tienen, por supuesto, hospitales de un altísimo nivel, tienen un altísimo nivel de investigación. Ellos hacen lo que se llama paleobotánica, o sea, investigan los conceptos ancestrales del uso de las plantas. Y en México pasa cualquier cosa y nadie va al médico. La primera consulta es el médico nativo, el chamán. Claro. Acá es al revés, cuando las cosas no van, Me voy al curandero. Allá es al revés. Cuando el curandero no falla, tengo que caer en el médico. ¿Entienden? Entonces, yo desde que empecé medicina china, después hice medicina quechua, después hice profesorado de yoga, después empieza a abrirse la cabeza y encontré que era eso lo que a mí me faltaba en el concepto de la medicina, lo sagrado. Está bien. La sacralidad. Ahora, Raquel, si una persona escuchando todo esto se interesa tanto y amplía su percepción de lo que es la medicina, lo que puede ser la sanación, ¿cómo hace para llegar más allá cuando todo el sistema está formado de una manera distinta? Es decir, yo tratando de interpretar lo que él dice, para aquel que tiene un conflicto con su salud y escucha lo que escucha ahora, por ejemplo, ¿qué consejos le daría a usted para que él reencamine su situación y su relación con su salud? El tema es que la medicina ortodoxa
La medicina ortodoxa maneja a la gente por miedo. Con el miedo. Miedo al cáncer, miedo a la muerte, miedo a esto, miedo a lo otro. Entonces yo siempre digo lo mismo. Cuando yo estudié medicina china me decían, ¿vas a hacer acupuntura? No, voy a usar medicina china. Cuando yo estudié medicina quechua me decían, ¿dejas los medicamentos? No. Es plantarse en un punto... En la complementación de todas Claro, las es decir, es como si uno técnicas, se dedica a algo, tiene que erradicar todo lo otro. A mí viene mucha gente y me dice, mira, yo no le quiero dar químicos a mis hijos, quiero que tengan una medicina natural, por eso te los traigo. ¿Qué contesto yo? Si tu hijo tiene neumonía, no solamente le voy a dar un antibiótico, le voy a dar el mejor antibiótico que exista. Claro, por supuesto. Cuando salga de la neumonía, vamos a ver qué le pasó para llegar a eso. Porque no es tampoco que yo me voy a poner en gurú espiritual a ver qué carancho le está pasando a su chispa divina y se me muere de una convulsión. Sí, obviamente. El tema es usar todo, pero la base para mí de todo es reconectarnos con lo sagrado. Reconectarnos con lo sagrado. ¿Desde dónde? Desde donde cada uno quiera y pueda con la herramienta. Para alguien será hacer una huerta, para otro será rezar un rosario. Para mí yo estudio los alimentos. Si ustedes se fijan ahí dice, la base de conciencia y sacralidad de la alimentación. Reconocer esa chispa divina en un coro, en el arte. Es la integralidad de toda la vida. Cuando uno sacraliza la vida, desde que día y noche, cuando vive tomando las experiencias, haciéndose responsable de lo que hace, integrando todas las cosas de la vida, quizás eso también abarca todo. Entiendo que lo que dice Raquel apunta un poco de que usted no puede sacralizar todo, porque a veces usted está en un trabajo que no le gusta, tiene un hijo que tiene una enfermedad incurable, etcétera, etcétera. Pero tiene que encontrar un punto donde pueda enfocar y de alguna manera le sirve como elemento de sanación. Y lo otro sigue por el camino que tiene que seguir, pero él está preparado. Pero lo otro sigue porque estamos en una frecuencia vibratoria densa. O sea, nosotros vivimos en un mundo, encarnamos, y vamos a tener problemas todos los santos días, y vamos a tener que pagar el impuesto, y tenemos que hacer la comida. Claro, yo lo que quería decir es que aún las contrariedades, son experiencias, y según la actitud como uno las toma, son enriquecimientos, son edificación. No, claro. O crezco o me destruyo, claro. Ese es el tema. Exactamente. Por eso yo nunca, jamás, ni en los cursos que doy, ni en las charlas que doy, ni con los pacientes, doy herramientas mágicas, porque cada uno es diferente. Así es. A una anciana rezar un rosario, que es un mantra, le puede ser tan súper poderoso como para mí me puede ser hacer 10 minutos de tai chi, y como para otro puede ser colgarse en pintar un cuadro, o cultivar una flor. El tema no es qué, es hacer algo para reconectarnos con esa parte divina, y vuelvo a decir, sin ningún tipo de credos, pero es la reconexión con lo divino hace que la persona pierda el miedo. La persona al perder el miedo se sana. Así tengo que usar un Lotrial. Muy bien, doctora Raquel, vamos a tener que suspender por ahora porque se nos ha acabado el tiempo, pero quisiéramos comprometerla para un futuro y seguir conversando sobre estos temas tan interesantes y útiles para todo el mundo. Muchas gracias por estar acá y bueno, hasta la próxima. Muy bien, de nada, y que estén muy bien.
Sí, escuchábamos el tema Storms in Africa de Enya, la compositora, cantante y productora irlandesa de la llamada música New Age. Bueno, hemos tenido, haciendo un raconto, el tema de la participación, una entrevista con la doctora Raquel Rodríguez, y ahora vamos a hablar acerca de la vida de un señor que nació en la Argentina, en Buenos Aires. Le voy a dar un contexto. Primero, su nombre es Adolfo Kaminsky. No sé si les resultará conocido o no. ¿Cómo se lo conoce a él? ¿Qué obra hizo? ¿A qué se dedicó? Era falsificador. Adolfo Kaminsky nació el 1 de octubre de 1925 en la Argentina. En realidad, ahora es nacionalidad francesa y todavía, por lo menos por la información que tenemos, sigue viviendo. Es un antiguo miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, especializado en la falsificación de documentos de identidad. Colaboró con la emigración judía a Israel y falsificó documentos para el Frente de Liberación Nacional Argentina y con los insumisos franceses durante la Guerra de Independencia de Argelia, 1954-62. Falsificó papeles durante 30 años para diferentes grupos de activistas, principalmente para Frentes de Liberación Nacional, sin cobrar dinero a cambio de su trabajo durante toda su vida. Es bueno tener presente que la idea muy común de falsificador está asociada a la falsificación de billetes, de estampillas de correo, etc. No se trata en este caso de una persona dedicada al delito, sino todo lo contrario. Hay que ver cómo ha sido su formación. Un niño que de origen ruso-judío, el papá era ruso, viene a la Argentina donde él reconoce que eran tratados como argentinos, formaban parte de la comunidad sin ninguna dificultad, queridos, aceptados, en una convivencia armónica. Mudan a Francia y le toca estar en el momento en que invaden los nazis el país. A partir de ese instante cambia su modo de vida. No obstante, había en él una tendencia muy fuerte al aprendizaje de la química, sobre todo de los teñidos, de los tintes, de las sustancias que decoloran, etc. Y vamos a ver un poco en esta apretada síntesis las cosas que fue aprendiendo y que fue haciendo. Una de las características de Adolfo Kaminsky fue, y sigue siendo, saber desaparecer. Me refiero concretamente a que su hija menor no sabía que su papá había actuado en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nunca mencionó nada. Solamente aquellos que tuvieron contacto directo con él, muchos de los cuales ya habían fallecido, por algún motivo la hija sospecha algunas cosas hasta que un día le dice: papá, tenés suficiente edad y tengo miedo de perder, de saber qué pasó con tu vida, qué es lo que fuiste. A raíz de eso, Sara Kaminsky escribe el libro Adolfo Kaminsky, el falsificador, una obra de arte y además la noticia en directo de una vivencia de una persona que supo pasar desapercibido para cumplir con la muy importante misión de salvar vidas humanas, de robarle prácticamente a los nazis las víctimas la noche anterior para que pudieran fugarse antes de ser llevados a los campos de exterminio. El propio Adolfo Kaminsky relata que si bien solo vivió en la Argentina casi 5 años, 4 años y un poquito, tiene recuerdos excepcionales de esa niñez, de sus
correrías, de sus juegos en la calle, de su familia. Se hablaba español en su casa, por eso aprendió también aquí su idioma, el idioma de la Argentina, y poco antes de cumplir los 5 años regresaron a Francia. Cuando los nazis ocupan París en 1940, ya sabemos todos más o menos el clima que se vivía en la Segunda Guerra Mundial. Él empieza a falsificar documentos para los judíos que puedan salir, escapar del acoso alemán. Y no solamente que hace eso sin cobrar un peso, en forma anónima, desapareciendo, aún después de la guerra nunca quiso relatar lo que hacía, sino también que también asumió un riesgo enorme con su vida, porque tenía que ir por las calles a repartir los documentos para salvar a los judíos, y posterior al toque de queda, donde en las noches de París existían los riesgos de ser atrapado, de ser visto por alguien, de ser fusilado instantáneamente sin ninguna pregunta, y todo eso asumió por el objetivo. Su principalmente objetivo en su corazón era salvar vidas humanas. Hay una frase que él dice: falsificaban unos 30 documentos por hora, que significaba que 30 personas podrían salvarse. Si él descansaba una hora, si se permitía descansar una hora, había 30 personas que iban a morir. Por eso prefería el insomnio a tener que hacer el trabajo a asumir la responsabilidad de esas 30 personas que podrían morir. Lo que podemos destacar es que Kaminsky recibió varios premios. Por ejemplo, uno de ellos es una medalla en Francia que se le otorgó por su labor, por sobre todo cuántas personas se habían salvado gracias a su intervención. Dentro de su historia personal, él era un apasionado de la química. Como tenía que ayudar a su padre y a su familia, digamos, económicamente, él trabajó en una tintorería. Y en esa tintorería aprendió, digamos, la información básica sobre el manejo de tintas, de colorantes, ¿no es cierto?, que después él no sabía que le iba a servir fundamentalmente para su futuro trabajo. En realidad lo primero que falsifica son los documentos para su padre. En la época en que ya estaba en Francia, invadida por los alemanes, conoció la red de falsificación del grupo de resistencia, buscando la forma de la documentación falsa para su padre. Este grupo estaba conformado por judíos de la Unión General Judía y se llamaba la Sección. Tenía muchos problemas para borrar la tinta, sobre todo la tinta indeleble. Y en realidad, él después le dice con qué simplicidad podían simplemente hacerlo, conociendo los productos que se podían usar para eso. Y les dice en su oportunidad: no existen tintas indelebles, para nada. A partir de ese momento, él prácticamente asume el cargo y la responsabilidad de la organización de falsificación de documentos. Y como además conocía de química, podía preparar toda la gama de papeles que necesitaba cada tipo de documentos, y a partir de ahí él genera un movimiento que prácticamente tiene alcance mundial. ¿Qué es lo extraordinario de esto también? Cuando él tenía que repartir los documentos, él tenía que convencer, porque a ellos les llegaba la información a través de la resistencia de las familias que iban a ser llevadas al día siguiente a los campos de exterminio. Pero esa gente no estaba informada, no sabía que la iban a arrestar. Entonces él, a la noche, después del toque de queda, tenía que convencerla
de que acepten los documentos que él le había falsificado y que ellas al día siguiente tenían que desaparecer de la casa porque si no la iban a arrestar y llevar a los campos de exterminio. Y en muchos casos, no pudo convencer a la gente y él sabía que estaban destinadas a la muerte. Es bueno que en la visión que tenemos de Kaminsky, advirtamos el espíritu de participación con los dolores ajenos. Con la habilidad que tenía, bien podía haber falsificado sus documentos y los de su familia y mandarse mudar de Francia, no hacer nada más y vivir tranquilo en la Argentina o en cualquier otro país. Sin embargo, como bien se decía, aceptó correr riesgos de vida que prácticamente se repetían a lo largo de los meses. ¿Por qué? Porque él sabía que sus conocimientos, su gran inteligencia, no solamente en la química, sino que llegó a construir aparatos de óptica, fotografía y fotograbado con restos que conseguía en los desarmaderos de productos viejos. Hay que ser muy inteligente, muy hábil con las manos, tener un conocimiento muy sutil de las relaciones de mecánica, óptica, luz, reactivos, para poder hacer eso en circunstancias dificilísimas. Tenía un laboratorio subterráneo en una de las principales calles de París, lo que lo hacía prácticamente insospechable. ¿Quién se iba a imaginar que en una calle tan transitada, a metros bajo el suelo, había un laboratorio donde se falsificaban los pasaportes y los documentos que necesitaban miles de personas para poder escapar al designio de ser exterminados en los campos de exterminio para judíos? Hago un detalle, simplemente agrego, cuando en muy poco tiempo, en vez de falsificar documentos, lo que él comenzó a hacer, porque tenía el dominio y el control sobre el tipo de papel para cada documento, él lo que hacía era documentos nuevos. Él hacía documentos totalmente nuevos y después, según la necesidad, llenaba con la información que era requerida en cada momento. Para terminar, les cuento que tengo en mis manos un libro de la autora Sara Kaminsky, que se titula Adolfo Kaminsky, el falsificador, la increíble historia del argentino que salvó 3.000 vidas durante la ocupación nazi de París. Pasamos entonces al tema musical. Now
Estábamos escuchando una canción que es parte de un espectáculo del Circo de Soleil, el espectáculo llamado Vareca. Y estamos en los últimos minutos del programa. Nos despedimos dándoles otra vez la información. Los datos telefónicos 03546 420 007 y 154 18 605. La página web oficial de CAF www.caf.org y el mail para que también puedan escribirnos con sus sugerencias y comentarios, infocaf@gmail.com. Estamos, por supuesto, transmitiendo en la radio, que es parte de tu vida, con el programa Caminemos Juntos, que también ahora es parte de tu vida. Hasta el domingo que viene. Adiós. Chau. Le agradecemos especialmente a Roberto la eficaz asistencia que nos brinda durante todo el programa.